Marzo es un mes particular porque tanto a los contribuyentes como a los asesores fiscales nos insume una importante cantidad de tiempo. Esto debido a que en marzo, muy normalmente en promedio, vencen las declaraciones juradas del impuesto a la renta. Vamos a hablar sobre algunos temas importantes que los contribuyentes deben tener en cuenta con la preparación de esta importante formalidad que es la declaración jurada. En el caso de las personas naturales, específicamente del impuesto a la renta que debemos pagar, las personas que tenemos esa condición, desde hace algunos años tenemos una herramienta que nos facilita el cumplimiento de este deber formal. Y esa herramienta la proporciona el propio Estado, y me refiero específicamente a los archivos personalizados. Como las declaraciones juradas se presentan de manera virtual, los primeros días de marzo aproximadamente, el Estado pone a disposición los archivos personalizados, que son fundamentalmente la data de ingresos de las distintas categorías que deben declararse que el Estado tiene registradas sobre la base de la tecnología que ella dispone y que pone a disposición del contribuyente a los efectos de que éste considere esas cifras a los efectos de la presentación de su declaración. El consejo que doy al respecto es que revisemos esa data contenida en el archivo personalizado, porque de todas maneras pudieran haber omisiones o en todo caso conceptos que han sido agregados de manera reiterativa o duplicada. El archivo personalizado no está exento de errores o de omisiones. Por eso es sumamente importante que las personas naturales hagamos una revisión de cada uno de los conceptos que hemos recibido como ingreso en el año a los efectos de determinar si estos ingresos son gravables o no lo son, y de esta manera cumplir de manera escrupulosa con la declaración jurada del impuesto a la renta de manera correcta. En el caso de las empresas, la preparación del cálculo de la determinación del impuesto a la renta requiere de un trabajo de mayor detalle y filigrana, porque si estamos hablando de una empresa que es un contribuyente del régimen general, percibe rentas de tercera categoría, este trabajo requiere primero del cierre contable, de los estados financieros, y sobre esa base construir a través de los papeles de trabajo la determinación del impuesto a la renta. Hay que tener en cuenta que ese trasvase de la contabilidad a la tributación genera una serie de diferencias temporales o permanentes que deben ser oportunamente analizadas y atendidas. El trabajo de determinación del impuesto a la renta, por lo tanto, requiere, desde mi perspectiva, de un acompañamiento no solo contable, sino también tributario, pues existen una serie de conceptos que podrían calificar como ingresos para efectos contables y no serlo para efectos tributarios. Viceversa, podrían haber ingresos que para la contabilidad no deban registrarse y sin embargo tributariamente la ley obliga a reconocer a través de o ficciones o presunciones. Lo propio a nivel de desembolsos, específicamente en lo que al gasto se refiere, no todo desembolso en el que incurre una empresa y que está registrado como gasto en su contabilidad es aceptado tributariamente como tal. Hay una serie de filtros, de normas específicas que todo contribuyente debe tener en cuenta, amén de las formalidades que el sistema exige. La causalidad, la generalidad, la condición de operación fehaciente son algunos de aquellos requisitos que el legislador peruano ha dispuesto para o como condición para que un gasto sea deducible. Estas son unas muy breves reflexiones, consejos, tips que todo contribuyente
persona natural o persona jurídica debería tener en cuenta a los efectos de cumplir con este deber formal que es la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta. Se trata sin duda alguna de un sacrificio de parte de la riqueza nuestra, pero que tiene que ser entendida esta obligación como un deber para con nuestro país. Así como somos orgullosos de nuestra cultura, debemos todos comenzar a construir ese concepto tan importante que es el de pertenencia del ciudadano al Estado. Y uno de los elementos que creo ayuda a sedimentar, a consolidar esa pertenencia, es el deber de pagar tributo, que debe ser entendido justamente eso como un deber con tu nación, con tu país, hasta un deber de tipo patriótico. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en una futura oportunidad.